las tinieblas. La base bíblica es Génesis capítulo 1, versículo 2. El significado es miseria, ignorancia y tristeza. Entonces, según Job capítulo 3, versículo 10, ahí nos muestra que la miseria está, dice acá, ni escondió de mis ojos la miseria. Entonces, la miseria, como lo explicaba, puede ser relativa, ¿verdad? En base a lo que nosotros podamos ver, porque es lo que dice acá. Y es el que vamos a empezar a abordar el día de hoy. Dice Proverbios 31, 7: beban y se olviden de su necesidad y de su miseria, no se acuerden mal. Entonces acá prácticamente nos está hablando de que parte de cómo el mundo o el enemigo o el mismo hombre, ¿verdad?, en su necedad o en su ignorancia, y tiende, aquí dice beban, ¿verdad? Sabemos que cuando está hablando de beber está hablando de licor, de cualquier tipo de ese tipo de bebida, ¿verdad? Pero no nos vamos a centrar nada más en eso, exactamente en la bebida, sino podemos entenderlo desde un punto de vista de que cuando alguien, entiende, tiene algún tipo de miseria, dice acá, y de su miseria no se acuerden más. Entonces la miseria puede ser algún mal, algún mal momento, algún estado del alma, algún conflicto familiar, alguna desventuranza, alguna misma, como lo vamos a ver ahí, una misma tristeza. Entonces, lo que el ser humano hace, o lo que el enemigo ministra, es que hace que uno se refugie. En este caso la cita dice en el licor, porque dice beban y se olviden de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Entonces acá, al entender esto, todos, no me estoy circunscribiendo solamente a las personas que tienen problema con el alcoholismo, sino yo creo que todo ser humano, cuando tiene algún tipo de miseria, si no pues se refugia en el Señor, entonces cualquier otra cosa va a ser su refugio. Por eso dice acá que la forma en la que el hombre pues, se olvida de su necesidad o no se acuerda de su miseria es refugiándose en las bebidas, ¿verdad? Recordemos que la Biblia muestra que el licor como tal, como una bebida, cuando es ministrado de una forma prudente, ¿verdad?, causa gozo. Cuando ya es ministrado de una forma imprudente, causa borrachera. Y al final, como lo vemos acá, lo que sucede es olvidarse de muchas penas, de muchos dolores, de muchos errores, de algún pesar, como les decía, de alguna tristeza, algo que pueda estar estorbando las almas. Entonces lo pueden llevar a uno a refugiarse. Aquí dice beban, pero alguien puede refugiarse tal vez en algún otro tipo de pecado. Ya podemos ponerle nosotros el nombre al pecado o al aparente refugio, ¿verdad?, que va a llevar a la persona, como ustedes se dan cuenta acá, a tratar nada más de olvidar el estilo de vida que probablemente ya. Yo les he comentado a ustedes en una oportunidad, y se los voy a mencionar así rapidito, de que cuando se hicieron los estudios acerca de los cerebros de la gente que aparentemente estaba loca, ¿verdad?, se dieron cuenta que los cerebros eran tan sanos como los de la gente que estaba de acuerdo. Pero ¿por qué aparentemente estaban locos? Porque ellos se formaban un mundo de fantasía, un mundo de fantasía en donde todo era ideal y no había ningún tipo de problema. Entonces vivían tranquilos y confiados en ese mundo de fantasía. Y podemos ponerlo aquí, ¿verdad?, que de cierta forma a veces en nuestras vidas puede pasar lo mismo, con tal de no enfrentar alguna situación. A veces podemos pensar que solamente por el hecho de olvidar, por ejemplo, algún problema, ya me olvidé del problema, pretendemos que por olvidarnos del problema, el problema se va a solucionar. Pero ningún problema del cual yo me olvide se va a solucionar. Antes bien, los problemas, pues valga la redundancia, la única forma de solucionarlos es esa, solucionarlo.
Si no, simple y sencillamente el problema va a estar, y con el paso del tiempo hay muchos problemas en lo literal o espiritual se pueden convertir o en lo figurativo, ¿verdad? Como en una bola de nieve, que empieza algo pequeño, pero se va agrandando y agrandando y al final ya no hay forma de poder contenerlo. Entonces, si me voy dando a entender en este punto, lo que yo quiero dejarles en relación a la miseria, que cuando alguien tiene algún tipo de carencia, porque al final dice que la miseria es un estado de pobreza o escasez extrema, penuria, indigencia o pobreza. Entonces, cuando alguien tiene alguna necesidad, que lamentablemente para él, ¿verdad? O para ella, Dios no ha podido saciar esa necesidad, no ha podido llenar su vacío, en este caso su miseria, entonces simple y sencillamente se va a refugiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Dejémoslo ahí porque podemos redundar y no vamos a avanzar. Luego dice que la palabra miseria también significa estado de abandono y suciedad en que vive una familia, conjunto de sucesos desgraciados, dice, ocurridos a una persona. Entonces, si algo me llama a mí la atención acá, recuerdo de una persona que me contó, ¿verdad? Que en su infancia, dice que algo que le marcó la vida, que muchas veces son cosas que nosotros de las demás personas no sabemos y a veces los tratamos por la forma en la que se ven a simple vista. Pero esta persona dice que andaba en el campo, ¿verdad? Cuando era niño, andaba cuidando las vacas de la familia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando regresó a su casa, ya prácticamente cayendo la noche, no había ni nadie ni nada. Lo único que encontró en medio de la oscuridad, que ni luz tenía, fue su cama. Entonces lo único que hizo fue se quedó a dormir, durmió en su casa y el otro día a buscar a su familia, que se habían hecho. Simple y sencillamente lo abandonaron. Y si analizamos ese impacto, ¿verdad? Como lo dice acá, miseria, estado de abandono, para un niño, yo creo que tal vez nosotros, tal vez yo hablo por mí, algo similar me hubiera pasado, tal vez hasta me muero, no sé. Sin embargo, esta persona lo soportó y a como pudo, ¿verdad? En su infancia, logró encontrar a su familia. Y no estaban, les digo yo, aquí estaban en la otra cuadra, no, sino se fueron, prácticamente se cambiaron de departamento. Y él pues nos cuenta su historia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces nosotros solamente juzgamos o percibimos o hablamos por lo que estamos viendo en el momento. Sin embargo, no sabemos, a veces a ciencia cierta, ni la misma gente que tiene sus propias miserias saben a ciencia cierta, como digo, el por qué. Pero esperemos que haya gente que sí lo sepa, ¿verdad? Todo lo que le pudo haber pasado, valga la redundancia, en el pasado. Entonces lo que le pasó pues fue lo que fue formando su estilo de vida. Hablábamos hoy en el tema de las finanzas, de que a nosotros se nos va formando desde pequeños una mentalidad de pobreza. Dentro del estado de las finanzas, ¿verdad? Hablan de que hay dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento de riqueza y otro es el pensamiento de pobreza. El pensamiento de pobreza son los mismos padres los que se lo van formando al niño desde el punto de vista de no, no haga, no toque, no se levante, no se mueva. Entonces el niño va creciendo con una idea dentro de su mente, ¿verdad? De que no puede hacer absolutamente nada. Y hay una base bíblica de lo que le estoy diciendo, está en Moisés. Cuando Moisés muestra la Biblia que Dios lo está llamando para cumplir el propósito de libertador, la primera excusa que Moisés pone es no puedo porque soy tartamudo. Y cuando lo analizamos y lo pensamos, pues la Biblia no lo muestra, pero creo que es lógico, ¿verdad? ¿En qué momento se convierte Moisés en tartamudo? Desde que era un bebé, porque la Biblia muestra que a él lo querían matar desde que era un bebé, y por lógica, para un bebé la única forma que tiene de comunicarse es llorando. Entonces la única forma de mantenerlo con vida era tapándole la boca. Cuando él lloraba le tapaban la boca para que no se dieran cuenta que era un bebé. Cuando ya no pudieron, lo único que les quedó pues fue soltarlo, ¿verdad? Entonces desde pequeño a Moisés le callaron la boca, y cuando él ya era un hombre, aproximadamente creo que 40, 80 años, cuando Dios lo llama, él dice soy tartamudo. Entonces imagínense, 2 meses
hasta los 80 años siguió con esa mentalidad. Entonces les digo esto porque es lo que nosotros no sabemos. Ustedes me pueden ver a mí, pero ustedes no saben nada hasta que tal vez nos topamos, ¿verdad? En nuestros caminos se toparon, pero de ahí para allá, a menos que yo les cuente, o viceversa, ¿verdad? A menos que ustedes me cuenten, ni ustedes ni yo sabemos nada de nuestra vida pasada, dijo Raúl. No sabemos absolutamente nada, pero nosotros sí sabemos lo que andamos cargando. Entonces muchas veces reaccionamos de tal forma que refugiándonos en, a la vez pasada, me acuerdo si fue aquí en la iglesia, hablábamos de algunos tipos de noviazgo que existen. Y existe un noviazgo, creo que no me acuerdo el nombre del noviazgo. La cosa es que dentro de ese noviazgo, ya sea él o sea ella, se enamoran, pero buscan en su cónyuge, en el novio, un padre o una madre que no tuvieron. Entonces el noviazgo tiende a fracasar. ¿Por qué? Porque no están viendo a la pareja como lo que es, pensemos un esposo, sino como un papá. Este fue el problema cuando vemos de Urías y su esposa, que la Biblia dice claramente que Urías trataba a su esposa como a una hija. Entonces fue lógico, ¿verdad?, que cuando el rey David la trató como lo que era ella, no una hija, sino como una mujer, lógicamente sintió el cambio. ¿Y cuál fue el fin? Refugiarse de su miseria, ¿verdad?, que su esposo la trataba como una hija, en el pecado. Entonces, lamentablemente, al no tener el pleno conocimiento del Señor, vamos a andar por la vida así, llevando cosas en nuestro corazón que al final les digo, solamente nosotros sabemos. Yo he conocido en el ministerio y aún fuera del ministerio, se podría decir en la vida, gente que en determinado momento, tíos, sus mismos padres o aún a veces las mismas madres abusaron de ellos cuando eran niños sexualmente, ¿verdad? Y son cosas que las llevan tan enraizadas que nunca se las pudieron contar ni a papá ni a mamá, porque lo primero que pensaron que su mamá, por ejemplo, iba a hacer era echarlas de la casa, porque no les iban a creer. Entonces son miserias que la mayoría de gente, si no es mejor dicho que todos nosotros, andamos cargando. Pero ¿cuál es la diferencia? De que al llegar a los pies de Cristo tenemos que obligatoriamente y necesariamente que rendirle a Él todas esas miserias, porque eso es exactamente lo que las tinieblas ministran. Si por alguna situación alguien no puede o no quiere rendirle este tipo de miseria al Señor, entonces las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Refugiarse en todo aquello que no es el Señor. Y ustedes y yo sabemos que el único y buen refugio que podemos tener en esta vida y aún en la venidera es el Señor. Entonces no hay nada ni en esta tierra ni fuera de ella que pueda saciar o llenar o cubrir ya sea nuestras necesidades o nuestra miseria, nada más que sea Él. Entonces tal vez no es nuestro caso que andemos guardando cosas ahí que nos siguen amargando o estorbando la vida, pero si hubiera alguna cosita ahí, lo mejor es entregárselo al Señor, porque como lo vemos, las tinieblas, dice claramente, cubrían, estaban sobre la faz, y eso es lo que nosotros no podemos permitirnos, ¿verdad?, que venga algo más que no sea el Señor a intentar cubrirnos, porque en este caso las tinieblas cubren con miseria. Y como ya lo vimos acá, se los leo nada más rapidito, la miseria es un estado de pobreza. Y exactamente eso fue lo que hablábamos el día de hoy, de que para poder salir de los problemas económicos no se necesita dinero. Lo que se necesita es salir de un estado de conformidad, de un estado mental, el cual el único que lo puede sacar a uno de ahí es el Señor. Entonces la gente equivocadamente cree que para salir de sus problemas económicos lo que necesita es dinero, pero no es así. Porque si fuera dinero, entonces con tener más dinero uno solucionaría sus problemas económicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente, mientras más dinero recibe, más dinero gasta. Entonces el problema no está en el dinero. Si se metieron a deudas impagables o que los están oprimiendo, es simple y sencillamente por una mala administración de su mente. Bueno, el otro punto es, lo veíamos acá, vamos a regresar, miseria, ignorancia y tristeza. Vamos a hablar ahora
de la ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14 dice, ustedes antes de que conocieran, entonces aquí yo le escribí entre paréntesis, ¿verdad? Ignorancia, porque si estoy diciendo antes de que conocieran, entonces lo que significa es que no conocían, que eran ignorantes. Entonces vean lo que dice. Ustedes, dice, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Entonces, si se dan cuenta acá, hay algo bien delicado porque dice antes de conocer, en otras palabras, mientras que haya ignorancia, dice claramente acá, uno va a hacer todo lo malo que quería. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo resultaba diciendo lo bueno que quiero hacer no puedo y lo malo que no quiero eso resulto haciendo? Porque cuando algo así nos pasa, lo que hay es una administración de tinieblas. Recordemos que las tinieblas no son solamente la oscuridad, ¿verdad? Sino las tinieblas es una entidad espiritual que claramente lo muestra la Biblia, que cubre. Y literalmente las tinieblas sabemos que basta con que se encienda la luz, ¿verdad? Y las tinieblas se van. Pero estas tinieblas que cubren, según lo que estamos viendo acá, solamente se van con el conocimiento. Entonces, si algo nosotros necesitamos para echar fuera toda tiniebla en relación, entiendes acá, a la ignorancia, es adquirir conocimiento. Amén. El problema con esto es, como lo dice acá, de que cuando hay ignorancia, uno tiende a hacer lo malo que no quiere. Entonces, esto no solamente le pasó al apóstol Pablo, sino hasta el día de hoy nos puede seguir pasando, o nos pasa sin él puede. Y al entenderlo, ¿por qué nos pasa? Por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que buscar de alguna forma la instrucción, la revelación, el adquirir más conocimiento en algunas áreas que ustedes y yo podamos discernir. Bueno, a mí, por ejemplo, me estorba esta área. Pues no quedarme nada más con yo sé que esta área me estorba, sino adquirir conocimiento para en determinado momento saber, ya sea cómo contraatacar. Hay oportunidades en las que ni siquiera hay que contraatacar, sino simple y sencillamente hay que salir huyendo, pues según lo que muestra la Biblia, ¿verdad? Hay otras necesidades en las que ni siquiera hay que contraatacar, ni hay que salir huyendo, sino lo único que hay que hacer es detenerse, poner un alto, y entonces así va a bastar para que las tinieblas se vayan. Entonces necesitamos adquirir conocimiento para saber cómo permanecer, para saber cómo actuar en cada determinado momento porque esto es así, que estemos teniendo el deseo de hacer algo malo, porque al final, y con esto el tema que compartí en la iglesia hoy, la mentalidad, cuando es una mentalidad negativa, la gente que se ha dedicado a estudiar esto, nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero otra gente se dedica a estudiar otro tipo de cosas. Dicen que cuando hay una mentalidad negativa, dice que por cada minuto que uno tenga un pensamiento negativo, dice que el cuerpo es que todo el sistema, los sistemas que uno tiene son trastornados. Entonces, para que vuelvan a un estado normal, dice que se necesita 11 minutos de un pensamiento positivo, de un pensamiento de paz. Entonces, el escritor del libro dice que si alguien, por ejemplo, lleva 10 años con un pensamiento negativo, entonces dice él ahí, yo así lo percibo, como tal vez como en son de broma, pero es muy real. Entonces ya no necesita tantos años para volver a estar alineado, sino necesita un milagro de parte de Dios. ¿Para qué? Para que entonces todo su cuerpo se vuelva a alinear. Algo que yo he estado percibiendo y lo he mencionado en estos días, es de que literalmente cuando uno emocionalmente o mentalmente no está bien, el cuerpo reacciona. Literalmente estaba viendo yo que dice que cuando hay algún tipo de ansiedad, entonces el cuerpo se hincha y uno tiende a pensar de que está gordo, pero no está gordo, lo que tiene es ansiedad. Por eso el cuerpo está hinchado, y lo que uno necesita es
como lo muestra la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque lo que necesitamos para no hacer lo malo es conocimiento. Recordemos que se los he dicho en una oportunidad, que la Biblia habla que cuando Dios llamó a Gedeón, había un altar ahí para cera, y Gedeón, en su deseo de agradar a Dios, le ofreció un sacrificio en ese altar y Dios se lo acepta. Pero luego Dios le dice que lo destruya, y lo destruye y le edifica un nuevo altar al Señor. Entonces hay pecados o hay cosas que por ignorancia Dios las perdona, pero luego Él mismo nos muestra que tenemos que adquirir conocimiento, porque ya con conocimiento, si Gedeón hubiera ofrecido en ese mismo altar ya con conocimiento, les aseguro que definitivamente no solamente Dios no acepta el sacrificio, sino probablemente pasa con lo que pasó con el altar de Elías, que desciende fuego y lo hubiera quemado a él de una vez por falta de conocimiento. Esta otra cita pues también la sabemos nosotros, Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí, le faltó conocimiento, ¿es por qué? Porque habían cosas que ignoraba. Lo tremendo de esto es que luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, dice esta versión, de tus hijos. Entonces, si nos damos cuenta acá, la falta de conocimiento, o en este caso lo que ministran las tinieblas, que es ignorancia, hace prácticamente que se pierda el sacerdocio, pero que también que se pierda la familia. Entonces necesitamos adquirir conocimiento para que no haya una administración de tiniebla que nos lleve a perder el sacerdocio o que nos lleve a perder a la familia. Porque si lo analizamos desde nuestro punto de vista, si se recuerdan, ayer en la oración el Señor me daba a mí una palabra, pero ya no quise darla porque la palabra no era exactamente, pero estaba centrada en la profecía que el Señor nos daba por medio de la pastora. Prácticamente lo que el Señor me hablaba era de que Él nos había escogido para ministrar a su pueblo, que al final prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en nuestras vidas, si algo tenemos que buscar es el conocimiento. ¿Para qué? Para que el sacerdocio pues permanezca, y si algo pues, yo he creído es de que el sacerdocio pues que Dios me dio como pastor, ¿verdad? No va a recaer solamente en mí, sino mis descendientes van a seguir. La Biblia muestra de que si uno pues hace una cosa con el paso del tiempo, lo que uno haya hecho, sea bueno o sea malo, se va perfeccionando. Entonces aquí se puede cumplir, ¿verdad? De que si yo lo hice una vez, mis hijos lo harán 7 y nuestros descendientes 70 veces 7, porque así lo muestra la Biblia, se va perfeccionando. Tanto el perdón como la venganza, de las dos cosas dice la Biblia lo mismo, 70 veces 7. Si es venganza, se va a perfeccionar 70 veces 7. Si es perdón, se va a perfeccionar 70 veces 7. Y si es conocimiento, se va a ir perfeccionando en nosotros y en nuestros descendientes, créanlo que así va a ser. Entonces, si lo vemos en ese punto, ¿verdad? En relación a el sacerdocio, la Biblia habla de que en la abuelita y en la madre del apóstol Timoteo hubo fe, pero en el apóstol Timoteo ya no solamente hubo fe, sino hubo sacerdocio y hubo ministerio. Entonces nos damos cuenta de que sí, con el tiempo el conocimiento se va perfeccionando en nuestros descendientes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Adquirir conocimiento, salir de la ignorancia, que cuando ya lo entendemos, la ignorancia es una administración del reino de las tinieblas. Y si algo el enemigo por excelencia va a buscar es que nosotros no tengamos conocimiento, porque claramente dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Entonces, al entenderlo de otra forma, si nosotros somos ignorantes de la verdad, entonces, ¿qué o quién nos va a hacer libres? Prácticamente nada ni nadie. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y voy a terminar con el último, que era, si se le pusieron atención, era la tristeza. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Entonces, miren, no leí el libro, pero sí escuché algún comentario del libro. No me recuerdo el título, la cosa que en el desarrollo del libro habla de si tu dinero, dice, es feliz o es triste. Y ahí hace un montón de cosas. La cosa que, para no hacer larga la historia, el escritor del libro muestra de que cuando uno tiene dinero y uno da el dinero con tristeza, por ejemplo, bueno, ni modo, tengo que pagar esto, y uno lo da con tristeza, entonces lo que uno está haciendo es reteniendo bendiciones. ¿Por qué? Porque simplemente uno está dando algo con lo cual no está satisfecho y lo está dando por tristeza. Entonces la aparentemente bendición que probablemente se pudo haber recibido por medio de ese dinero que se estaba saliendo, se detiene. Como por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Tal vez cuando uno está pagando para que le den los estudios salió. Entonces probablemente alguno, la gran, otra vez tengo que pagar la colegiatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas bendiciones se detienen y probablemente los frutos sean que el hijo ni siquiera aprenda. Entonces, le llama el escritor del libro, es el dinero triste. ¿Por qué? Porque se da, pero no se da con alegría. Entonces la bendición se detiene. Si uno cuando saca dinero lo saca, otra vez. Y con eso, entonces hay una pesadez, que esto lo que ministra es que la bendición o la provisión se detenga. Y es por eso que hay mucha gente pobre, porque da, pero con tristeza. Y aquí la Biblia claramente dice, ni por necesidad, sino hay que dar prácticamente con alegría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del estudio, ¿verdad? Si uno, gloria a Dios, otra vez tengo que pagar el estudio, entonces esa bendición pues va a seguir fluyendo y Dios de alguna forma va a hacer que el conocimiento quede impregnado y las bendiciones siguen fluyendo. ¿Por qué? Porque uno está dando con alegría, pero si uno da con tristeza, todo se detiene. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Hay que dar con alegría y no con tristeza. Y termino. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que procede del mundo produce muerte. Cuando hablamos así rapidito de la tristeza que procede del mundo, que al final produce muerte, viene como consecuencia de decepciones, de eventos desafiantes. Normalmente siempre uno ante un desafío, por la misma palabra es desafío, la mayoría de seres humanos no van al desafío 100% convencidos que van a ganar, sino la mayoría probablemente vamos con nervios, vamos con miedo, con un montón de pensamientos. ¿Y qué es lo que hace esto? Que probablemente se pueda llegar también aquí la Biblia dice claramente la muerte, pero se puede llegar a perder. Otro significado, bueno, otra de las causas por las cuales la tristeza produce muerte es dolor emocional o la pérdida de algo. Cuando hablamos de un dolor emocional, ya estamos hablando prácticamente de lo que es en el alma. El gran conflicto con esto es que como son emociones y no es algo que se mire así tangible, ¿verdad? Como esto, la mayoría de nosotros, por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿qué tal y cómo están? Y típicamente todos respondemos, bien. Lógicamente, no a todo el mundo le vamos a andar viendo nuestro corazón, pero hay oportunidades en las que nos es necesario sacar algún dolor emocional. ¿Por qué? Porque lo que yo he estado viendo ahorita con esos temas que hemos estado compartiendo, porque al final todo lo que empieza en el alma tarde o temprano se manifiesta, y como les acabo de decir, lo que son los problemas de las emociones, hay algunos que si ustedes tal vez alguna vez lo han percibido, ¿verdad? Pero hay alguna sensación como que se siente en el estómago y se siente en el pecho ante alguna emoción, ante alguna ansiedad, ante alguna preocupación. Uno puede sentir algo acá en la parte del estómago y del pecho. Estas son las emociones que al no ser bien ministradas para que salgan, esas son las emociones que tienden a enfermar el cuerpo. Entonces, como digo, lo que yo he estado viendo es de que normalmente el cuerpo se hincha
Y no es, repito, que sea sobrepeso o que uno esté comiendo mal, sino es que emocionalmente hablando uno no está tranquilo. Siempre que hay algo que emocionalmente hablando a uno no le está yendo bien, en más de alguna parte del cuerpo se va a echar de abajo. Entonces, ¿por qué empiezan los me duele aquí, los me duele allá? A veces no es ni siquiera literalmente por alguna enfermedad, que diga, bueno, algún contagio en mi cuerpo, algún virus o algo, sino es nada más una reacción. Es que el cuerpo, como el alma, por medio de la boca, no manifiesta el dolor emocional, entonces el cuerpo empieza a mandar señales de qué, de que algo dentro de la persona no está bien. Estaba viendo que el porqué de los problemas estomacales, dicen que cuando uno está, como aquí, dolor emocional, ¿verdad?, ante algún problema de riesgo, algo desafiante, el ejemplo que ponen es, dice que es como por ejemplo cuando uno está frente a un tigre. Normalmente todos, ¿qué haríamos si nos llegáramos a encontrar frente a un tigre? Creo que ninguno de nosotros nos quedaríamos paralizados viendo qué bonito es, ¿verdad? Sino la primera impresión es miedo. Y ese miedo, dicen que lo hace a uno, lógicamente es la necesidad de sobrevivir, lo hace a uno huir. Pero dice que cuando pasa algo así, entonces el cerebro empieza a mandar señales acerca de lo que es la sangre que tenemos en el cuerpo. Y es aquí el por qué hay mucha gente que en relación a los deportes es más sobresaliente que otros, porque el cerebro dice que manda señales al cuerpo y la sangre que hay en el cuerpo se va a centrar en ciertas partes del cuerpo, y esto es lo que hace que los músculos, por ejemplo, funcionen de una mejor forma. Pero el problema es que cuando uno tiene algún dolor emocional o algún miedo, dice que siempre se va a centrar la sangre a los músculos, pero aquí es donde está el conflicto. Dice que la sangre que se riega para que llegue a los músculos viene del estómago. Entonces el estómago se queda prácticamente sin circulación sanguínea por centrarse en algo que aparentemente uno le está manifestando miedo, pero como les acabo de decir, si el ejemplo que ponen es con un tigre, entonces para uno salir corriendo, entonces la sangre se va para los músculos, pero uno está nada más ante un momento de desafío, no ante un tigre para salir corriendo. Entonces como es un desafío nada más, uno se queda presente, pero el estómago perdón, empieza a quedarse sin sangre, y es por eso que la mayoría de enfermedades pues, que la gente tiende a tener es en el estómago. ¿Por qué? Porque la sangre se va a concentrar en diferentes partes del cuerpo por alguna emoción mal administrada, algún miedo, algún desafío. Entonces, al lógicamente quedarse el estómago sin esa circulación de sangre, se empieza a enfermar. Entonces, esta es la importancia de que, por lo que estamos hablando acá, la tristeza que pueda producirnos algún dolor emocional, esta es la importancia de poder rendir nuestras emociones, nuestros pensamientos delante del Señor, y lo que nos compete a nosotros es ser sinceros, porque la mayoría de nosotros, como les digo, ¿verdad?, a veces guardamos demasiadas cosas en nuestro ser integral y andamos por la vida, ¿verdad? No les digo con una fachada de todo está bien, ¿verdad? Pero sí andamos por la vida con dificultades, tratando de pelear o enfrentarnos a las dificultades solos, cuando en realidad no es para eso que el Señor nos dejó en familia, no es para eso que el Señor nos dejó ministros, padres, hermanos, porque la Biblia claramente dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mejores son dos que uno. Si habla del dormir, dice que dos se van a calentar mejor que uno. Si habla del trabajo, dice que dos recibirán mejor paga que uno. Si habla del moler, dice que dos lo podrán hacer mejor que uno. Entonces, al entender esto, creo que lo que necesitamos es ser, como se los decía uno de estos días, sí, en el tema del jueves creo que fue, o en el martes, uno de los discipulados, que a veces tenemos la emoción o la necesidad o el sentimiento, ya sea de darle a alguien un abrazo o de que alguien nos abrace. Y normalmente lo que la mayoría de gente tiende a hacer es a reprimir el recibir
o el dar un abrazo. Entonces esas emociones mal canalizadas se van quedando rezagadas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno no tiene la libertad para poder dar amor o para poder recibir amor. Entonces es aquí en donde la tristeza empieza a producir muerte, y normalmente esta muerte, cuando es causada por emociones, se va a manifestar en el cuerpo. Hay muchas, dicen los que saben de eso, ¿verdad? Enfermedades que no son enfermedades, sino lo que son nada más consecuencia de emociones mal administradas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A poder administrar bien nuestras emociones, y si en algún determinado momento tenemos, repito, la necesidad o el deseo de decirle a alguien un te amo, un te quiero, un abrazo, no hay que reprimirlo, porque los únicos que se hacen daño somos nosotros mismos, porque todo eso se va quedando ahí rezagado, y ustedes y yo sabemos que literalmente todo lo que se estanca se pudre, se arruina. Y cuando ya uno quiere sacar aquellas cosas que han estado rezagadas, por eso es el tema de las tinieblas. El enemigo es demasiado astuto y va a hacer que uno la saque con la persona equivocada. Yo he conocido hijas e hijos de pastores que lamentablemente, ¿verdad? No solamente se enamoran en yugo desigual, sino sus enamorados son pandilleros. Y lógicamente, ¿qué pastor va a decir sí a eso, verdad? Si para empezar es yugo desigual y para seguir es pandillero, pero ellas o ellos, según el caso, están, podemos decir, desesperadamente enamorados de este tipo de personas. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Porque al no canalizar y manifestar este tipo de emociones, entonces todo se queda rezagado y siempre va a aparecer a más de alguno al cual se le va a dar todo. Y esto pues normalmente es al cónyuge, ¿verdad? El gran conflicto con todo esto es que el enemigo es demasiado astuto y sabe, como lo hablamos en nuestros días en la iglesia, conoce hasta nuestro nivel espiritual y nos puede presentar, ahí sí como lo muestra la Biblia, a un mensajero, a un enviado de parte de él, al cual aparentemente él sí me entiende, ella sí me comprende, es un siervo de Dios, pero la Biblia muestra que son lobo disfrazado de oveja. Entonces miren qué tremendo hasta dónde puede llegar uno prácticamente a destruir su vida solo por no poder manejar lo que es una vida emocional agradable delante de Dios. Entonces la Biblia dice claramente que tenemos que amarnos los unos a los otros, pero mientras que más reprimamos ese amor, más riesgo corremos. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que aparezca uno que no es enviado de parte de Dios, y normalmente, como el diablo que va a los reprenda sabe, como lo decimos acá, ¿verdad?, de qué pata que cojeamos, nos va a aparecer uno, nos va a aparecer una con todas las características que esperamos ver en un hombre o en una mujer, y esto es de Dios. ¿Todo por qué? Por no canalizar nuestras emociones. Entonces, en el nombre de Jesús, es algo que, como lo estamos viendo, tenemos que aprenderlo, porque si no lo aprendemos, corremos el riesgo de entregarnos o hacer cosas que al Señor no le van a agradar, como lo veíamos. ¿Por qué? Porque son tinieblas. Amén. Entonces espero yo en el nombre de Jesús que podamos tener el discernimiento para poder ver, identificar estas tres cosas, ¿verdad? La tristeza, la ignorancia y la miseria. Como veíamos, cuando hay miseria, uno tiende a refugiarse en cosas o en personas que no son lo ideal. Pero como hay, la misma palabra dice, hay un refugio, aparentemente uno va a estar tranquilo. Pero cuando se manifieste lo que en realidad es, entonces, como lo muestra la misma Biblia, de repente habrá destrucción. Amén. Y que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas, pues que esto nos quede como un conocimiento para practicarlo, sobre todo en el área de las emociones, ¿verdad? Amén. Amén. Y amén.